Chan, chan, chan. Hola, hola, aquí estamos con el profesor Emilio Realpe, curador de insectos del Museo de Historia Natural, y estamos en una de nuestras series de videos buenazos que nos van a contar sobre historias detrás de la ciencia del museo. Muchísimas gracias, Emilio, por participar en estos videos del Museo de Historia Natural. Cuéntanos primero, su merced, ¿hace cuánto tiempo tiene interés por los insectos? ¿Por ahí que unos 5 años? Bueno, muchas gracias. Primero, pues por los insectos desde pequeño, porque mi casa en un pueblo tenía un huerto enorme donde había mucha vegetación, donde había ¿Aquí en Bogotá? charcos, no, en Nariño, en la ¿en Cruz dónde? Nariño, la Cruz Nariño, La Cruz, ¿eso dónde es? ¿Cerca de dónde? Noreste de Nariño. Noreste de Nariño, ok. En vecindad con el Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, que fue una de mis motivaciones también, y participé en la creación de ese parque. ¿Desde ahí se ve? ¿Desde el pueblo se veía el volcán? El volcán Doña Juana, sí. No, qué El envidia. volcán Ánimas y Petacas, que es la sierra esa. ¿Qué es? No, qué bueno. Entonces me llevaba en el huerto, en un estanque que tenía, donde tuve mi primer contacto con cangrejos, con libélulas. Ajá. Y desde ahí, pues, ese es podemos decir, la motivación. Después, la biología me llamó la atención, me siguió gustando y seguí en ese campo, estudié biología y después vine a hacer acá a los Andes la maestría y posteriormente me vinculé, pues, y el doctorado, finalmente que seguí trabajando en insectos y en especial con libélulas. Y bueno, ahí tenemos ahí detrás las libélulas. ¿Y las libélulas por qué? O sea, ¿qué tiene una libélula? A mí me parecen fascinantes las libélulas. ¿Aquí en Bogotá hay libélulas? Sí, claro, muchos. ¿Sí? ¿Qué es lo que te llama más la atención de las libélulas? Bueno, por la primera impresión, como le decía, comencé a conocer las libélulas con sus larvas acuáticas y nunca pensé que esa larva en adulto era una libélula. Posteriormente un profesor me explicó eso. Ya en la actualidad, pues, me he dedicado a la limnología, que es la ecología de aguas dulces. Entre ellos, pues, están estos insectos que tienen mitad de su ciclo vital acuático y mitad aéreo. Y la motivación principal fue esa conexión que permiten los insectos, que tienen estos ciclos mixtos, en conectar ecológicamente los ecosistemas dulceacuícolas y los terrestres a través de las redes tróficas y a través de su ciclo vital mixto, Ajá. explotando tanto el ecosistema acuático como el terrestre y en un va y viene de producción de el río hacia la tierra y de la tierra hacia el río. Entonces, Sí. las libélulas son de estos grupos como efemerópteros, tricópteros, plecópteros, que tienen esos ciclos vitales mixtos, y ahí el interés y la importancia de mi parte, ¿no? En estos insectos. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando aquí el pregrado, yo empecé en el 96 y por ahí en el 99 yo entré al laboratorio del profesor Horst Ludeke y ahí hacían experimentos. Mi primera experiencia con las libélulas eran hacer experimentos donde ponían unos acuarios, unos renacuajos, unos sin presencia de depredador, que el depredador era una larva de libélula, y otros con presencia de libélula. Y me recuerdo mucho que los renacuajos que tenían la libélula adquirían como unos colores más oscuros, y la hipótesis era que estos, al estar en el fondo oscuro, no se iban a ver tanto. Entonces, este rol de las libélulas, desde muy temprano lo vi como fundamentales en las cadenas tróficas, como dices tú, ¿no? Como que juegan un papel muy importante. Efectivamente. Sí. También conocí sus trabajos con el doctor Ludwig, incluso salimos con él a Chingaza, vimos algunas cosas, y las náyades de libélulas pues eran el objeto de estudio. Al ser tanto en sus estados juveniles como adultos depredadores, pues ustedes saben que un depredador es una especie que controla una red trófica o es muy influyente en una red trófica. De ahí que pues su importancia por su tamaño y
aunque no son tan diversos, pueden ser abundantes. Entonces son determinantes en los ecosistemas de aguas dulces, como controladores, ¿no? Y depredadores. Y además que estos organismos depredadores son como tenaces, ¿no? Porque cómo es que sacan la boca, cómo es que el asunto, porque genera pesadillas en algunos. Pues creen que algunos directores de cine han tomado como ejemplo las náyades de libélula, ¿Sí? esta estructura protáctil o probácide, que es el labio, que son las segundas maxilas que están en todos los insectos, y es el único grupo de insectos, y en este caso particular su estado juvenil, larval o náyade, como se conoce mejor, es proyectada por presión hidráulica de la sangre y tiene los palpos modificados en forma de pinzas para agarrar la presa. Sí. Entonces, sería equivalente, ¿no? Como a unos tentáculos, como a unos brazos de un pulpo que lanza sobre la presa, ¿no? Algo así. ¿Será que la película Aliens se inspiró? Pues dicen que la segunda mandíbula que sale de esa criatura era tomado como ejemplo esa probóscide que sale, ¿no? Disparada y ataca a la presa. Wow. Bueno, hablemos un poquito sobre el Museo de Historia Natural y los insectos que hay acá. Entonces, definitivamente, uno de los fuertes de este museo son los insectos. Cuéntanos por qué es uno de los fuertes, cómo ha sido la historia de colectas del museo, las salidas de campo que se organizan, un poquito sobre ese tema. Bueno, el museo, ya saben, como tal, se fundó en el 2007, o sea, es muy joven. Aunque habían unas colecciones de docencia en el pasado bien conservadas, pues no había una colección formal que aparece pues con la creación del museo, no solamente para insectos, sino para los otros organismos como vertebrados, ¿no? Como anfibios, reptiles, aves y otros invertebrados. Entonces, crear el museo y comenzar a formar una colección de referencia pues fue definitivo para la colección actual que tenemos en este momento. Entonces, por esos tiempos yo solamente dictaba invertebrados y otras materias de posgrado hasta que creo el curso Entomología para pregrado, y eso fue un éxito. Entonces, con base o con la creación de esta materia, de este curso, pues los interesados comenzaron a llegar, hacíamos salidas de campo, que entonces las salidas de campo fueran definitivas para la colecta de insectos. Entonces, a lo largo de más de 10 años del curso de entomología, es uno de los principales factores que permitió que la colección creciera. Posteriormente viene el curso llamado Colecciones Biológicas, que lo dicta el museo, en donde yo también participé. Entonces, en este curso de colecciones biológicas no solamente se colectaban otros organismos, no solamente insectos, sino otros organismos de la colección, también plantas, etcétera, que enriquecieron el museo, tanto en la parte animal como en el herbario. Entonces, esos serían los pilares fundamentales. El curso de entomología, la gente interesada en esto, el curso de colecciones biológicas, permitieron que el museo creciera pues rápida y abundantemente. Segundo, la investigación. Entonces, los que llegaban a mi curso de entomología se interesaban por diferentes grupos, en donde yo inicialmente les daba la orientación, y en los grupos que mejor conocía, pues mi intervención era más cercana. Y dentro de eso, pues también viene la formación mía de doctorado, en donde mi objeto de estudio son los zoononatos. Y ahí se forma un grupo, tanto con estudiantes míos como estudiantes de otras universidades, en donde colectamos intensamente, pues ya a nivel de casi toda Colombia, libélulas. Entonces, por eso, dentro de la colección entomológica en este momento, pues la mejor trabajada, quizá con más individuos, es la colección de odonatos, sin pues dejar por otro lado otros insectos acuáticos y también otros insectos que nada tienen que ver con la entomología acuática, como
himenópteros, lepidópteros, coleópteros, que también hubo mucha gente que aportó en investigación, pues con colectas, y todo esto ha llevado pues que el museo actualmente pues tenga el Museo de Historia Natural de los Andes tenga la mayor colección de todos sus, ¿no? De todos sus individuos, de todos sus componentes. Pero también hay que tener en cuenta pues, de que los insectos son el grupo de animales más diverso, más fácil de encontrar, por lo tanto también eso ayuda mucho, ¿no? Y en general en las colecciones de historia natural, pues las colecciones más grandes son las de insectos, y también tiene que ver aquí por mucha gente aficionada, coleccionista, que ayuda a enriquecer las colecciones. Maravilloso. Aquí allá también tenemos a Giselle, que ha trabajado mucho con la colección, ahí está trabajando, entonces está ocupada. Sí, Giselle pues se unió desde el curso de entomología, después hizo la tesis en insectos y después la maestría en ciencias biológicas, donde el objeto de estudio pues fueron las libélulas. Ella trabaja con un género de libélulas muy interesante, entonces y está ahorita haciendo su doctorado precisamente también en libélulas. Y pues hay un grupo robusto aquí en Colombia en general ya, y relativamente pues joven, porque más o menos cuando yo comienzo a estudiar las libélulas en el 2007 había muy poco interés, y desde esa época estudiantes que vienen aquí de otras universidades se interesaron. Por ejemplo, en una colección o en un conocimiento de unas 340 especies hace 15 años, con todo este grupo de trabajo en donde yo participé, se está llegando a las 600 especies de libélulas que se registran para Colombia. Entonces ha sido un trabajo arduo y de gente que ha trabajado mucho, ha colectado mucho, y apenas se está acercando a lo que se estima de la diversidad de odonatos que tenga Colombia, con pues megadiversidad en otros grupos. Los odonatos estaban, por decir así, submuestreados, hasta que este gran grupo de entusiastas y de biólogos, de entomólogos, pues han logrado, ¿no?, que vamos a alcanzar casi las 600 especies en un reporte que precisamente se está haciendo. ¿Dónde están la mayoría de esas especies endémicas que solo están en Colombia, como en la Orinoquía, en Amazonas, en los Andes? Ante todo en los Andes. Sospeché. Y sobre todo altitudes medias, en ecosistemas muy prístinos de bosque conservado con pequeñas quebradas. Esos son los sitios donde más endemismos encontramos. La cordillera occidental, la central, pues afortunadamente los parques han conservado parte de ese ecosistema prístino, donde podemos encontrar especies endémicas. Aquí incluso, yéndonos más lejos, aquí en Chingaza encontramos 2 nuevas especies, o bueno, wow, una especie. En el piedemonte llanero hay una especie endémica. O sea, hay muchas, creo, especies endémicas de libélulas aquí en Colombia, de las cuales nosotros hemos descrito, y otros biólogos han descrito, por ejemplo, en la cordillera occidental especialmente, y hacia también la vertiente del Chocó, donde se han encontrado especies únicas y raras, y en que en algunos casos no se ha vuelto a encontrar. Hemos tenido un solo registro, por ejemplo, una isnura que describe un colega que se llama Cornelio, se encontró una sola vez, parecida a esta, se encontró en un sitio en Antioquia, y no se la ha vuelto a encontrar. Entonces, pues eso es triste, porque de todas formas ya sabe que donde más distribuida está la diversidad es donde más han sido afectados los ecosistemas. En la zona andina, aquí en Colombia, ocupa la población humana el 70%. Por lo tanto, estos bosques intermedios, que les digo, donde están la mayoría de estas especies endémicas, han sido pues destruidos. Qué pesar. Bueno, pero ahí se ven súper pequeñitas. ¿Cómo hacen para encontrarlas? O sea, ¿o se sientan ahí al lado del río a esperar o qué? Este género, Isnura, es uno de los géneros más pequeños de odonatos, y tienen vuelos, por decir así, no poderosos, vuelos muy lentos o vuelos muy limitados, y se encuentran entre la vegetación, entre el pasto, donde efectivamente es muy difícil de observarlas. Sin embargo, pues
la paciencia y estando casi a ras del estanque,